Comienza otro año la batalla de las batallas. Los soldados ya se pintan de negro sus caras. La bahía luce el rojo de la sangre derramada. El dorado es nuestro cuartel de Santa Clara. La afición ha empezado a colgarse las cadenas. Se escuchan en el Levis rugidos de animales empujando a nuestro equipo. Con furia en las venas teñirán de rojo y oro todas las gradas rivales. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Brick by brick alcanzaremos la gloria. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Como ya hizo Montana lograremos la victoria. Hola, 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 Faithful, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más a 49er España. Venimos con ganas porque es un programa yo creo que bastante importante. Por un lado porque venimos del draft, que el draft, yo siempre mantengo esto de que el draft es como una mentira poco importante a corto plazo y una verdad muy importante a largo plazo, porque ahora mismo podemos sacar conclusiones, todos tenemos nuestra opinión, todos tenemos nuestros gustos, pero en el futuro es cuando se va a ver si esto es realmente importante lo que se ha hecho esta semana pasada o no. Para analizar todo esto y para analizar la actualidad de nuestra franquicia favorita, tenemos aquí a la auténtica élite, como son, por ejemplo, Albert y David, que aquí lo estás viendo. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué son? Pues nada, pues a la expectativa un poco, ¿no? De a ver cómo salen estos chavales. Yo no sigo mucho el college, con lo cual no tengo mucha idea. Pero bueno, ahora sí entraremos un poco más en profundidad y ahí sí que puedo dar un poco mi opinión en las posiciones, ¿no? Que hemos drafteado. Hombre, y yo creo que bien rodeados estamos porque Albert, bueno, si bien esto es una lotería, si bien esto nunca se va a saber, como he dicho, hasta dentro de mucho tiempo, pero una opinión preliminar, oye, que mejor que estar bien informado como lo está Albert. Albert, ¿qué tal? Sí, bueno, a mí, hola, primero de todos, hola gente, a mí a mí me encanta el college, me encanta el fútbol colegial y la verdad es que el draft es este paso que, como bien has dicho, es súper intrigante porque no sabemos hasta que no jueguen, es otra competición distinta, pero la verdad es que yo lo disfruté bastante y entiendo el porqué de los picks. A la gente le puede parecer un draft peor o mejor, pero creo que fue un draft muy lógico y al final salimos con una defensa, yo creo, buena. Yo, de todas formas, aunque confíe mucho en mi médico de cabecera, que es Albert, siempre me ha gustado lo de tener una segunda opinión, ¿no? A Borjita lo tenemos por ahí dando tumbos por España, trabajando como siempre, pero ojo, cuidado, que tenemos a un invitado de lujo como es Carlos Justis. Carlos Justis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Saludos desde Santa Clara, California. Sí, ¿no? Acabamos de terminar el draft y ustedes dicen que falta mucho para ver si son buenos picks o si fue las decisiones correctas, pero lo vimos el año pasado, ¿no? El año pasado la clase que llega terminó siendo una clase muy buena, más allá de los resultados que ha tenido el equipo en lo global. Muchos jugadores de ese draft class tuvieron que venir y ponerse las pilas y tener que ser uno de los jugadores importantes, ¿no? Y entonces ahí comienzan a poner algunos novatos que respondieron bastante bien. Uno de ellos que no vamos a tener al inicio de esta temporada, vamos a ver cómo va eso, pero respondieron rápido y eso creo que es lo que están buscando con este draft class. Pues ahora le vamos a dar caña, vamos a analizar un poquito estos picks, ¿no? Sobre todo, yo creo que los primeros picks que son los que más ilusionan porque creo que pueden ser un poco más sólidos, los demás son un poco más lotería, ¿no? Pero tenemos muchos temas de lo que hablar, pero antes de entrar en ellos, Carlos, cuéntanos un poquito. A lo mejor hay gente, ilusos ellos, desdichados ellos, diría, que no te conocen, que no saben por dónde te mueves, dónde te podemos ver, porque aquí tienes algunos fanáticos entre nosotros que sí te conocemos, pero bueno, para que la gente sepa qué es lo que haces. Pues bueno, principalmente yo soy el presentador de noticias deportivas para la cadena Telemundo aquí en el área de la Bahía, en lo que es San José, Santa Clara, San Francisco, Oakland y toda el área del norte, el norte de California. Ese es mi trabajo principal. También soy corresponsal para Telemundo Deportes, para todos los eventos grandes, mundiales, Juegos Olímpicos. Pero soy el analista de los 49ers en español. Trabajo para el equipo. Ahí estoy en las transmisiones de radio y haciendo contenido junto a Jesús Zárate, que somos las dos voces oficiales del equipo en español. Ahorita voy a estar a punto de arrancar ya mi cuarta temporada. Arranqué en el 2021, fue mi primer año con el equipo. Me había ido bastante bien. Me habían tocado 2 NFC Championships, un Super Bowl, ¿no? Iba bastante bien hasta la temporada pasada, que es la primera que me quedo sin playoffs.
Pero bueno, muy emocionados de arrancar esta nueva y esperamos que todo vuelva a ser como antes, ¿no? Oye, pero Carlos, aunque el equipo haya pegado un poquito el bajón, ¿no? Tú estás en cuarto año, tú ve pidiendo panoja, ¿eh? En los cuartos años ya hay que empezar a trabajarse un poco la viruta, ¿eh? Tú pides por todo lo alto, ¿eh? Que tienes contrato de rookie todavía y tú tienes nivel para algo más, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. De hecho, la realidad es que eso va un poquito de la mano con el hecho de que pues, cada día estamos tratando de crear más contenido para ustedes, ¿no? Arrancamos este nuevo proyecto que pueden disfrutar, de hecho, en el canal oficial de los 49ers en YouTube de la off-season, donde estuvimos hablando con muchas voces, ¿no? De autorizadas de la NFL en español, trajimos un poquito de perfiles con ellos y platicar de lo que es de su experiencia con los 49ers, también de lo que estaba pasando en el off-season, cómo estaban las cosas, ¿no? Pues sobre todo esas semanas que son como las más calladas antes de que viniera el draft. Ahorita ya retomamos también los 49ers, que es nuestro programa semanal, ¿no? Donde traemos la actualidad del equipo y hacemos previas y posts de los partidos. Y bueno, ya que arranque la temporada estaremos otra vez analizando jugadas doradas, ¿no? Que es una sección que creo que a todo el mundo le gusta mucho, donde hacemos el breakdown de las jugadas. Este año creo que le vamos a meter un poquito más, creo que me va a poder involucrar un poquito más con el equipo de video y con el equipo técnico, entonces vamos a tratar de hacerlas todavía un poquito más especializadas. Qué bueno, qué bueno. Qué ganas de verlo todo. Yo no sé, no quiero acapararte yo. Albert, David, ¿le queréis preguntar algo o pasamos a la actualidad? Que ahí, hombre, ¿qué mejor persona para que nos cuente un poco Sí. la actualidad de nuestro equipo? Yo tenía una pequeña pregunta para Carlos, porque lo vimos en el Mundial también de fútbol, un deporte súper seguido aquí en España, y te vimos en los Super Bowl. Para ti, ¿qué evento es más grande, mejor? ¿Qué diferencia viste entre el Mundial de Fútbol y, digamos, los Super Bowl? No, bueno, creo que realmente por más que ame ambos deportes, no se pueden comparar, ¿no? Una final de Copa del Mundo no se puede comparar con nada en el universo, ¿no? Por la cantidad de gente que acapara a nivel mundial, por la gente que viaja, ¿no? Para hacerlo, me han tocado dos finales, bueno, me han tocado dos finales masculinas, 3 finales femeninas. La última obviamente la gana España, ¿no? Allá en Australia también, que creo que fue un evento bastante masivo. Y pero no creo que la final del Mundial se compare con el Super Bowl. Es cierto que el Super Bowl como espectáculo, o sea, si lo vamos a poner como dentro del marco de lo que significa realmente un espectáculo deportivo, ahí es donde sí creo que no tiene competencia, ¿no? Por todo lo que lo rodea, porque la final del Mundial, al final de cuentas, jala muchísima gente, es lo más importante que existe a nivel mundial en deportes, pero es el partido y ya, ¿no? O sea, la gente está esperando el partido. En el Super Bowl creo que hay muchas cosas alrededor, porque esperan la semana, los eventos, los conciertos, todo lo que se arma alrededor del Super Bowl, y luego además el partido, ¿no? Y además en las transmisiones, pues bueno, durante el partido están las transmisiones que te pueden ir acompañando, están los comerciales, ¿no? Entonces creo que en nivel espectáculo deportivo no hay nada que sea como el Super Bowl, pero en lo que significa, ¿no? Para la gente de deporte, el Mundial creo que sigue a la cabeza por un poquito. David, cuéntanos, ¿le preguntamos algo a Carlos o le tiramos ya con la actualidad? Yo que estoy hoy muy deseoso de conocimiento. Estás muteado. Está muteado y siempre lo digo, tu voz es pues, oro molido, o sea, no podemos prescindir de ella. Si quieres, le damos 3 pinceladas de la actualidad y pasamos ya con Carlos directamente, que tenemos muchas ganas de escucharlo, su opinión acerca del podcast. Vale, pues mira, vamos a tirarle con el primer temita que tengo aquí apuntado, que es un tema, pues la verdad que negativo, la lesión de Malik Mustafa, nuestro safety. Bueno, pues es un chico joven que ya venía con la vitola de que era candidato a lesionarse, sobre todo por unos temas de clavícula, por su forma de placar tan brusca, pero es verdad que por ahora estaba aguantando. Carlos, ¿qué sabemos de esa lesión? ¿Hay que temer? ¿Tenemos que empezar a desempolvar ya las alarmas? Que en los 49ers nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe.
Sí, bueno, siempre es complicado, ¿no? Y el hecho de que sea lastimado el último partido de la temporada, cuando tenemos una temporada donde ya no se jugaba nada, pues es de esas noticias que... Pero bueno, esto fue muy temporada 2024, ¿no? O sea, creo que todavía es arrastrar lo que fue la temporada 2024, que eran puras malas noticias, sobre todo en ese renglón. La ventaja por ahí es el tiempo en el que sucede. Lamentablemente es una lesión de ligamento cruzado y sabemos que esas se llevan muchísimo tiempo e incluso cuando regresan normalmente tienen algunos problemas después musculares, ¿no? Es como muy normal que haya problemas, sobre todo del tendón de la corva, ¿no? Yo, de hecho, tuve una lesión de ligamento cruzado y me costó muchísimo recuperarme, sobre todo de las lesiones musculares, después de la lesión, porque la rehabilitación con todo y que es larga y es tediosa y es media engorrosa, es bastante llevable y si la llevas bien, pues la rodilla no te causa ninguna molestia. El problema es de todo el problema muscular alrededor de ella, ¿no? Entonces, ahí es donde, y sobre todo por el tipo de juego que mencionas, ¿no? Que tiene Mustafa, que es básicamente un misil, ¿no? Para los que normalmente no sé qué tanto lo comprendan, porque muchos tal vez no tienen la oportunidad como uno de ver a los jugadores de cerca. Mustafa no tiene el cuerpo de un safety. Un safety normalmente tiende a ser delgado, muy, muy rápido, medio espigado. Normalmente no son muy altos en el equipo, miden por ahí en metros serían como 1,86, 1,90, o sea, son altos, pero no extremadamente altos. Pero Malik Mustafa está armado como un linebacker, como un apoyador. Literalmente tiene músculos sobre los músculos sobre los músculos. Entonces, cuando viene y cierra los gaps o cuando viene y hace un blitz, pues bueno, es como si te pegara un misil de frente, ¿no? Entonces, no sé qué tanto le vaya a afectar a su juego eso. Esa parte no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es que se haya lastimado al final de la temporada, lo que quiere decir que por más bien que se recupere, sí se va a alcanzar a perder algunos partidos de esta temporada, porque no es posible que se recupere antes, ¿no? Tal vez esté de regreso, ya entrenando, no contacto completo, pero por lo menos corriendo y haciendo algunos de los drills, seguramente para el camp un poquito antes de la pretemporada, porque eso serían 8 meses más o menos, y creo que eso sería bueno, pero no lo veo regresando por lo menos en las primeras 3-4 semanas. Obviamente eso es mi opinión, habrá que ver qué dicen los médicos. De hecho, los Niners acaban de contratar un nuevo vicepresidente precisamente de desarrollo, de performance y de lesiones para que puedan administrar todo eso, que fue un tema, ¿no? El año pasado. Y ellos tendrán ya como vaya evolucionando, ¿no? Porque además estos atletas, bueno, cada día se recuperan más rápido y eso siempre es una ventaja. Hombre, esperemos que el cambio sea mejor. Hay un margen de mejora importante ahí en ese aspecto en nuestra franquicia. Esperemos que no sea nadie que esté ligado a los Lions, por ejemplo, y que vayamos de mal en peor. Pero bueno, en principio es una lesión importante, una lesión, un poco lo que has comentado tú. No me voy a envalentonar yo con cifras tampoco, porque esto, bueno, habrá que ir viendo cómo se va desenvolviendo el asunto, pero más o menos hay una ley no escrita en este tipo de lesiones, que es que la alta médica es X tiempo y el alta competitiva es 2X, es decir, que desde que tú puedes jugar hasta que tú estés otra vez a un nivel prime, para recuperarte para jugar con tus amigos a lo mejor sí, pero para jugar élite y NFL, pues bueno, habrá que ir con calma. Sabemos que en principio no somos una franquicia de forzar mucho las situaciones físicas, dejamos que la gente se recupere, creo que eso es una buena tendencia que tenemos, pero David, ¿cómo ves esta baja del bueno de Malik Mustafa? Es una posición que no te diría que es la peor que tenemos en la plantilla, pero desde luego no es una de las que vayamos muy bollantes, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que efectivamente es una posición en la que vamos un poco cortitos, pero bueno, en quinta ronda hemos drafteado a Marques Sigle, un safety, tenemos también a Jair Brown, y yo creo que la contratación de Saleh, ya lo vimos, ¿no? En los años que estuvo con nosotros, él basa mucho la defensa en tener un front seven muy fuerte, con lo cual te permite tener una secundaria quizás que no hace falta tampoco que sea una secundaria élite. Sí creemos que, ya lo hemos comentado en Petit Comité, ahora aquí en podcast, que Demo Lenoir muy posiblemente vaya a jugar por fuera, con lo cual, bueno, en los corners estaríamos relativamente bien cubiertos, al menos una pata, y sí tendríamos ahí un poco la posición de safety descubierta. Pero bueno, a ver qué tal. Es que la clave van a ser los rookies. Como comentó Carlos antes, el año pasado, bueno, yo creo que fue lo vamos a dar por bastante bueno el draft, teniendo en cuenta también experiencias anteriores. Creo que si vamos hacia
la dirección de darle a Purdy un contrato grande, como se ve que va a ocurrir de forma inminente, está claro que tenemos que acertar en el draft, sí o sí, si queremos ser competitivos. Bueno, Albert, ¿algo que apuntar a lo que ha dicho Carlos Sí, yo y David? rápidamente quería apuntar del safety. Firmamos a uno de Giants, a Pinnock, creo que es, que el año pasado jugó muchísimo en los Giants. Puede ser nuestro Gibson, ¿por qué no? Bueno, a mí es un jugador que me gusta y luego firmamos otro de Falcons. Creo un safety, pero este era más strong. Me suena. Veremos qué pasa. Luego, Singley, yo personalmente, de momento lo veo en el níquel y en equipos especiales. Veremos si evoluciona para ser el free safety, el Ufanga. Si Ufanga lo consideramos free safety y Brown el strong. Complicado aquí la distinción. Pinnock, de hecho, también ya jugó con Saleh antes del año que pasó con los Sí. Giants, con los Jets. Con Saleh es un jugador que a Saleh le gusta mucho. Y creo que, de hecho, con los Giants, salvo de hecho que los Giants, pues obviamente no son el mejor equipo en cuanto a estructura se refiere, tuvo números bastante buenos. Y creo que era parte del plan de que estuviera y probablemente por ahí podría resurgir. Sí, da la sensación de que es un jugador que viene a sumar, desde luego. Ya no sé el grado de importancia que vaya a tener, pues lo veremos en el futuro, ¿no? Pero el que sin lugar a dudas sí está llamado a tener mucha importancia en este equipo es el protagonista de una de las novedades de esta semana, que es la renovación de George Kittle. Creo que George Kittle es un Odinoy, es un jugador con el que todos sentimos un vínculo especial. Un jugador que juega en una posición que en nuestro esquema es fundamental, que después de Kittel prácticamente hay la nada. Soy un poco dramático en esto, pero bueno, es verdad que creo que es de estas posiciones que creo que es un claro referente, es un valor único. Para mí es, sin lugar a dudas, el mejor o uno de los mejores en su posición de toda la liga y se merece, yo creo que cada centavo que gana, porque, y esto ya es un gusto personal, creo que el año pasado en concreto fue el mejor jugador de los 49ers. Jugador arriba, jugador abajo, habrá quien tenga sus preferencias, pero desde luego fue el único que estuvo dando la cara todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues gloria para él. Carlos, yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Esperada, sabíamos que tendría que llegar, bueno, que estaba por ahí, pero bueno, desde luego, contentos con eso, ¿no? Sí, bueno, George es, yo creo que uno de los referentes de este equipo, seguramente estará en el Salón de la Fama, definitivamente va a estar en el anillo de honor de los 49ers en algún momento, es una de las caras del equipo, él mismo toma ese rol, ¿no? De líder, de saber que es como un jugador franquicia de los San Francisco 49ers, y lo vimos, ¿no? Hace la renovación rápido, sin problemas. Obviamente el equipo lo iba a poner como el tight end mejor pagado de toda la historia de la liga, porque no creo que se merezca menos que eso. Coincido, para mí es el mejor tight end de la liga, el mejor ala cerrada, porque para mí es el único de los élites, ¿no? Poniendo ahí a lo mejor a Mark Andrews, podríamos poner ahí a Travis Kelce. Yo creo que combina las dos, ¿no? O sea, Mark Andrews bloquea muy bien y no recibe tan bien. Travis Kelce recibe muy bien, no bloquea tan bien, y George hace bien las dos. De hecho, cuando salió del draft, ¿no? Decían que incluso era un jugador que bloqueaba muy bien, pero que jamás iba a poder entrar en el juego aéreo, ¿no? Y bueno, ahora es el cuarto tight end con más yardas en toda la historia de la liga, ¿no? Incluso en los 49ers ya está metido acaba de pasar a Terrell Owens, que ni siquiera era un tight end, ¿no? Entonces, creo que sí, exactamente, se merecía cada centavo, él siempre trabaja, suma, y además siempre ha sido uno de esos jugadores que se encarga también de ser el mentor de los novatos, ¿no? De los jugadores que están, y no nada más de los alas cerradas, ¿no? De todos los novatos, ¿no? Él es de los que llega, los involucra, los hace parte del equipo, entonces, pues muy contento y obviamente, ¿no? Lo que decía Jed York y John Lynch, que quieren que George se retire como un Niner. Sí, yo creo que, o sea, seguro que David piensa lo mismo que yo. Yo creo que un tío que cuando yo le veo recibir a las 4 o las 5 de la madrugada, hora española, y yo estoy ahí medio muriéndome tirado en el sofá y me levanto y hago el cero miedo, yo creo que es un tío que se merece absolutamente todo, ¿no, David? Sí, ya sabéis que a mí el juego físico, ¿no? Ese juego físico que desarrolla Kittel a mí me encanta.
Y por dar un poco una pincelada de su contrato, pues es una extensión de contrato de 4 años, 76 millones, 40 millones de ellos garantizados, en un signing bonus de 35 millones y los 5 millones restantes al siguiente año. Gracias a su ampliación de contrato, los 49ers han logrado abrir un espacio salarial de 9 millones de dólares extras, que hacen un total de 50 millones para tener capacidad de maniobra, ¿no? Para estos tiempos que se vienen. Por dar una pincelada también a Josh Kittle, yo creo que una de las mejores noticias que le ha podido pasar es la renovación de Kyle Juszczyk, porque le va a liberar mucho en la función de bloqueo para recibir. De hecho, para mi gusto, el año pasado fue el mejor wide receiver de nuestro equipo, siendo tight end. Ya eso lo dice todo, ¿no? Creo que más que merecido su renovación. Él quiere retirarse como 49er y creo que lo merece. Sí, la verdad que estamos absolutamente encantados, como también estamos encantados con la siguiente noticia. Vamos a pasar a la contratación de un tackle ofensivo, DJ Humphrey. Para el que no lo conozca, oye, es un jugador ya experimentado en la liga. Estuvo, ya hablo de memoria, 7-8 años en Cardinals. El año pasado estuvo en Kansas. Carlos, ¿qué piensas del bueno de Humphrey? ¿Viene a sumar, viene a apoyar, viene a ser vital, importantísimo? Cuéntanos. Pues bueno, tienen... Por ahí el único problemita es que no, el año pasado tuvo que jugar hasta la semana 14 con los Chiefs. Es un tackle izquierdo. Obviamente esa posición se supone que Trent Williams sigue siendo, ¿no?, el titular. Por ahí a lo mejor viene para sumar precisamente para poder rotar. Pero el problema principal fue que venía saliendo una lesión precisamente del ligamento cruzado. Va y juega este partido en la semana 14. Se lastima entonces la parte posterior del muslo, ¿no? Lo que estamos haciendo con Malik Mustafa y se pierde otros partidos, ¿no? Entonces, todo tendrá que ver de cómo llega, ¿no? Creo que de calidad, pues sabemos lo que aporta. Llegará con un contrato de veterano que es más o menos accesible, y definitivamente creo que una de las cosas que a mí, y bueno, hablaremos de eso ahorita, en el draft, de todas las necesidades que había, a mí me sigue... no sé cómo vaya a estar la línea ofensiva, creo que es algo que todavía se tiene que reforzar. Obviamente todavía falta mucho tiempo en agencia libre para poder reforzar ese espacio, porque de por sí era una línea delgada, ¿no? Cada vez que había alguna lesión, alguna ausencia, era complicado, ¿no? Entonces, creo que es parte de eso, de poder hacerlo un poquito más robusta, de tener jugadores de experiencia y que ojalá estén en su mejor forma física para que pueda apoyar. Sí, la verdad que yo estoy un poco contigo. Yo tengo 2 niños, tengo varios temas laborales y a mí lo único que me quita el sueño por las noches es lo de estar en línea ofensiva, que la tengo ahí un poco, que me da miedo. Por momentos la puedo ver hasta bien. Hay partidos, hay momentos en los que digo, bueno, sí, ciertamente algo hay, pero me quita realmente el sueño. Albert, esta contratación, ¿tú cómo la ves? Yo la verdad que estoy un poco en la línea de Carlos, viendo lo del año pasado, creo que es un poco, no sé, no sé exactamente cómo evaluarlo, ¿no? O saber qué rendimiento va a dar. Desde luego es un tipo que no viene a jugar en su posición. Pues, esperemos que no juegue en su posición, eso quiere decir que tendremos a Trent en condiciones, pero bueno, que sí puede aportar y que, bueno, no te digo yo, pero casi cualquiera puede aportar en esta línea. ¿Tú cómo lo ves, Albert? Yo creo que viene a hacer la función que hacía un poco Sheldon Moore de Swing Tackle. Ser, digamos, la primera espada de Trent y de McGibbit. Y el primero que caiga, pues ahí tener un tío de garantías, como dice Carlos, si hace una buena recuperación y viene bien, es un tío de garantías totalmente. Yo lo veo más como el swing tackle que no se cogió en el draft y que nos faltaba, la pieza que faltaba. Claro. Bueno, pues hecho este repaso a la actualidad, yo creo que nos vamos a meter con los molares. Yo creo que la gente que nos está escuchando
que parece que no, Carlos, pero tenemos a mucha gente que nos dice, venga, venga, y cuando se han enterado que venías tú, venga, pues sacarlo ya, nos decían, sacarlo ya, como si esto dependiese de nosotros, como sacarlo del horno la pizza, ¿sabes? Pero pues no, es que tú tienes unos tiempos y pues nos podemos juntar cuando nos podemos juntar, pero la gente está ávida por saber qué pensamos. El otro día tuvimos un vídeo muy interesante que se lo recomiendo a la gente que no lo haya visto, de Marcos, que nos mandó como siempre una joya en la que analizaba todo este draft. Para los que no estén muy puestos, creo que le viene genial hacerse una idea de por dónde han podido ir los tiros. Pero, Carlos, empezamos el draft. Yo creo que ha sido un draft que, si por algo ha destacado, ha sido por la presencia de jugadores defensivos, sobre todo en los primeros picks, ¿no? Creo que lamentablemente teníamos muchas cosas que suplir y que todo no se podía hacer, ¿no? Yo soy de los que hubiese preferido que hubiesen traído algunos gorditos para la línea ofensiva, pero de primeras lo que llegaron fueron, pues bueno, en forma de linieros defensivos, de cornerback, de linebacker, que ciertamente vienen también muy bien, o sea, no se le puede poner peras a eso. ¿Era un poco lo que tú te esperabas o cómo has visto esos primeros picks? Sí, de hecho, creo que por la naturaleza de este draft, porque también los drafts dependen mucho de la clase que tienes, ¿no? O sea, por ejemplo, este era un draft donde estaban muy cortitos en receptores élite o en quarterbacks élite, ¿no? No era un draft que había muchísimas opciones, y donde había muchas opciones era precisamente en los tackles defensivos, ¿no? Tanto en los interiores como en los edge rushers. Y creo que por ahí, incluso cuando hicimos la previa, Jesús y yo, de qué iba a ser, yo no di un nombre como tal porque creo que había muchas opciones, pero dije que el primer pick, el de número 11, seguramente iba a ser un jugador de línea defensiva y que seguramente iba a ser un edge, y acaba siendo Michael Williams, precisamente de Georgia, ¿no? Entonces, creo que este es un draft, y por ahí en Twitter o en X, no sé cómo depende como de cada quien le quiere decir, Jet York estuvo muy, muy participativo y estuvo bromeando, ¿no? Con el hecho de que parecía que este draft lo llevó Saleh, ¿no? Llega Robert Saleh, le dijeron, oye, ¿qué necesitamos para arreglar esta cocina? Y él dijo, bueno, pues voy a cambiar todo, ¿no? Denme todo esto. Y era como si él llevara la batuta de ese draft, ¿no? Obviamente con Lynch y Shanahan por un lado y aceptando esas condiciones, pero definitivamente las salidas, las más importantes, todas habían sido presente en la defensa, ¿no? Y muchas en la línea defensiva. Había otras que se podían más o menos maniatar, ¿no? Por ejemplo, se va Charvarius Ward, pero sabíamos que Dimo Denora ahí está, se va Hofanga, en ese momento pues estaba Malik Mustafa y decías, bueno, pues ahí eso está cubierto. Tal vez la más difícil de cubrir para mí era la de Dre Greenlaw, y al final de cuentas, pues no es por decirlo de mala manera, pero le acaba dando la razón a los 49ers, ¿no? El hecho de que lo dejaran salir, ¿no? Dre se lastima y ahora vas a perderse otra vez un tiempo significativo tanto del off-season como de la temporada que va a empezar. Entonces, por algo, ¿no? Los Niners sabían que no podían contar con esa cantidad, o sea, no podían hacer esa inversión con Dre Greenlaw, y te digo, al final de cuentas la lesión les demuestra que tenían razón, pero es una posición donde estaban sufriendo, y entonces había que ir a buscar, ¿no? Cómo puedo hacer eso. Y la otra también era la línea defensiva. Había muchísimas salidas en la línea defensiva, algunos que habían aportado más que otros. Para mí ninguna había sido realmente como perder un jugador realmente que fuera una arma exclusiva, que bueno, o sea, no es como si te hubiera ido un TJ Watt o si te hubiera ido el mismo Nick Bosa, ¿no? Claro. Eran jugadores que eran de rol, que funcionaban, pero que, bueno, por cuestiones de dinero había que encontrar una forma de hacerlo. Y como llegas al draft y había tantas opciones con estos jóvenes, ¿no? Que vienen de la universidad, que tenían con muchísimos muy buenos números, con muchas cualidades, pues bueno, ahí le echan el ojo. Y lo único es que le tienes que dar el beneficio de la duda a Saleh, ¿no? Ya ha pegado bastante, ¿no? Cuando Fred Warner, nadie quería a Fred Warner, incluso en el Scouting Report decía que era un jugador de equipo de práctica y que no sabía cubrir el pase, y mira dónde está, ¿no? Porque Robert fue el que dijo, no, yo le veo condiciones, yo puedo moldarlo, yo puedo hacer que se haga estas cosas, y creo que mucho tiene que ver eso con los edge rushers, ¿no? Fueron por atletas realmente que, si bien es cierto, no tenían números impresionantes en la universidad, estaban en sistemas que ya son muy profesionales. Me atrevería a decir que Texas, por ejemplo, el año pasado tuvo una gran temporada, a pesar de cómo haya terminado. Creo que la Universidad de Texas tuvo una excelente temporada, y entonces esas cosas creo que fueron las que sumaron para que dijeran, bueno, vamos a ir con estos dos primeros picks para afianzar esto y después seguimos creciendo.
Que la verdad que yo estoy muy de acuerdo contigo. Además, yo creo que sería muy poco prudente o muy poco lógico traerte a un coordinador defensivo que conocemos a la perfección, que sabemos que su gran fuerte, te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero su gran fuerte pasa por la presión de la línea, por la presión de todo el equipo y el press coverage, pero sobre todo que la línea empuje un montón y dejarle una línea, como te he dicho, tiene muchas bajas y que tampoco había sido resolutiva el año anterior. Yo creo que ha estado muy bien pues darle libertad y decirle, oye, mira, te vamos a dar mimbres y que por lo menos puedas hacer tu trabajo bien en condiciones. Aquí han preguntado, ¿puedes pinchar, Alberto, otra vez la pregunta que nos ha hecho Javier, que me ha parecido muy interesante? Si hubiera merecido la pena elegir a Mike Green en la segunda ronda, teniendo en cuenta que es un edge de primera ronda. ¿Qué piensas acerca de esto? Bueno, al final de cuentas, siempre vamos con... los equipos siempre nos tienen sorpresas, ¿no? A veces los jugadores que están rankeados más arriba no salen o los mueven. Aquí tendremos que dar el beneficio de la duda a Sala, ¿no? Sobre todo porque estos dos primeros picks, y lo hicieron muy obvio, incluso el pick de Michael Williams, dijo John Lynch que estuvieron a punto de moverse más arriba en el draft para poder ir por Michael Williams. Están decididos que ese es el jugador que querían, ¿no? Entonces, cuando de repente ya tienen esos consensos, a uno le puede gustar uno, a uno le puede gustar otro, pero el equipo está decidido que eso es lo que necesita, ¿no? Y al final de cuentas, como siempre pasa, muchas veces, y aquí en los Niners ha pasado, sobre todo en los últimos ¿qué? 5 o 10 años, realmente a las primeras rondas les ha costado pegarle, ¿no? Han tenido... pues sobre todo, por ejemplo, en el caso de los edge rushers, esta es la tercera vez en los últimos 10 años que escogen un edge rusher, el primero siendo Solomon Thomas, después tuvieron a Javon Kinlaw y ninguno de los dos funcionó. Pero entonces después vas y revisas los que hacen los picks de tercera, quinta, cuarta ronda y encuentras hasta jugadores que son All Pro. Entonces, así como podríamos estar hablando ahorita de que Michael y igual no funcionan y nos acabamos dando cuenta que el receptor que agarraron en la quinta ronda termina siendo un Hall of Famer, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Ver esas cosas hasta que los ves ya en la NFL. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Lo hemos dicho antes y es que es así. Lo que pasa que es verdad que, bueno, que aquí todos tenemos nuestro pequeño entrenador dentro y luego tenemos el bichillo de la impaciencia que también nos tiene aquí en la cabeza y no nos deja darle tiempo al tiempo, ¿no? Pero, Albert, ese primer pick, tú como gurú que te tengo, No, bueno, como gurú que eres, cuéntanos, ¿qué te parece? bueno, nosotros la semana antes del draft ya dijimos que pintaba por el estilo de Salah que el pick sería o Shamar Stewart o Michael Williams, porque son dos jugadores que van muy bien contra la carrera. Y creo que en ese creo que para el estilo de Salah, teniendo a voz agresivo por un lado, hacía falta el equilibrio en el edge contra la carrera, algo que este año hemos sufrido muchísimo. Luego la pregunta de Green, teniendo a Michael Williams que puede ir por dentro, meter a Green. Sí, Green es un jugador brutal, pero Green tiene problemas con la justicia, tiene 2 denuncias por ahí peligrosas, por eso cayó tanto. Y yo viendo a Niners, igual que yo soy enamorado del cornerback de Will Johnson, pero sabiendo cómo tiene la rodilla, yo en Niners no era un pick que debíamos hacer. David, ¿tú quedaste satisfecho? Pues, como sabéis, yo no sigo mucho, prácticamente nada, el college, pero sí que os decía que el primer pick que fuera línea defensiva ni cotizaba. Yo creo que eso estaba más que claro. Una vez que ves que seleccionan un edge, pues yo dije, el segundo va a ser un tackle, y así fue. El tercero dije, voy a redoblar mi apuesta, va a ser un linebacker, y así fue. De las primeras 3 posiciones, la verdad que las acerté. Sí, quizás no esperaba que las 5 primeras posiciones fueran defensivas, algo que no ocurría desde 1981, bendito año, que fue nuestro primer anillo, donde drafteamos a jugadores de la talla de Ronnie Lott. Así que si es para que se vuelva a repetir, bienvenido sea, ¿no? De los 11 picks, 8 fueron defensivos. Yo creo que, como dice Carlos muy bien, ¿no? Ahí se nota la mano de Sale, y George bromeaba, ¿no? Como cuando ya pillamos en el sexto pick a un wide receiver, dijo,
Bueno, ya ha salido ya del draft room, ¿no? Como diciendo, ya nos ha dejado ya que pillemos algo diferente a defensa. Está claro que la defensa, nosotros nos habíamos quedado con la base de Nick Bosa, de Fred Warner y Demo Lenoir, y lo demás era un campo prácticamente con jugadores muy secundarios, ¿no? Estaba claro que yo creo que es una pena porque este año el Super Bowl es en el Levi's Stadium, pero yo creo que el equipo lo que está planteando, ojalá me equivoque, es un proyecto a 2 años, desde el punto de vista que la línea ofensiva, pues yo sigo pensando que es bastante deficiente. Pero bueno, eso el tiempo nos dará o nos quitará la razón, ¿no? Y bueno, lo que te decía, Michael Williams, estoy de acuerdo con Albert en que yo creo que el equipo se decide por ese corte de jugador porque es un jugador capaz de jugar por dentro y por fuera, ¿no? Estilo como, digamos, por compararlo siempre con un jugador que ya hubiéramos tenido antes, sería como el Arik Armstead, ¿no? Así que me parece un pick muy correcto. Carlos, y a ver, jugadores que hayamos escogido y que te den una especial buena vibra. Siempre desde la prudencia, pero ¿por qué no? Desde el fanatismo también. Queremos que nos diga algún nombre que cuando nosotros veamos digamos, ostras, este es que ya lo dijo Carlos que este tenía buena pinta. ¿Cuál crees tú que puede empastar bien en nuestro equipo? Pues bueno, el segundo, el de Alfred Collins, precisamente cuando decimos de defender la carrera, él es realmente brutal a la hora de defender la carrera, además de que atléticamente es monstruoso, ¿no? Entonces, creo que era algo que le hacía falta a los 49ers, precisamente porque te puede anclar esa opción de poder tener más blitzes, de poder traer más jugadores a la caja. El otro que me parece que puede ser interesante, Nick Marty me parece que es como un comodín. Creo que sí se va a pelear el puesto con Dee Winters, dependiendo cómo se pueda adaptar al sistema de Saleh, sabiendo lo que necesita ese segundo linebacker, precisamente también porque es un linebacker que tiene que ir a hacer cobertura y sobre todo en carrera, porque al final de cuentas el perímetro y la parte de cubrir el pase, sobre todo por el centro, pues se encarga de eso Fred Warner, ¿no? O quedarse a la hora que Fred haga algún blitz, pero normalmente es este segundo linebacker que cubre la carrera, que es lo que, o los pases al flat, que era lo que hacía Dre Greenlaw también, ¿no? Y el otro es Upton Stout, y lo digo porque precisamente al saber que no tenemos a Treverius Ward y que seguramente Dimo Lenoir irá a jugar por fuera, que es curioso, ¿no? Porque una de las anécdotas que incluso el mismo Dimo contó fue que en aquel Super Bowl, apenas el que acabamos de pasar, él quería jugar de níquel y no lo estaban dejando jugar de níquel, ¿no? Lo estaba jugando por fuera, y acaba siendo una de las diferencias, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad de cómo puede regresar Kansas. A él le gusta jugar esa posición, pero está muy bien rankeado a la hora de jugar níquel. El único problema que podemos tener con él en cuestión de desarrollo es que al no ser un corner muy alto, ¿no? Porque mide apenas unos 70 y pico de estatura, pero es muy rápido, sabe cubrir muy bien el espacio y precisamente funciona también como níquel. Es a la hora de que lo puedan agarrar por fuera o que muevan a un receptor, a la ranura, que sea un receptor alto y rápido, ahí puede sufrir un poquito, pero tiene tan buenas condiciones que si se adapta, yo creo que podría ser una gran pieza porque es precisamente lo que necesitas para cubrir ese perímetro, ¿no? Entonces creo que ahí entre esos tres, pero sobre todo la segunda ronda de Alfred Collins me parece que va a dar muchísimo y muy rápido. Y Albert, confírmame, entonces el linebacker que hemos pillado es un linebacker que físicamente, bueno, yo que soy discípulo y siervo de Navarro Bowman, ¿no? De Patrick Willis, no es para nada ese tipo de jugador. Es un jugador que puede caer mucho más en cobertura o que por lo menos puede ser más móvil, pero mucho menos fuerte. ¿Estoy en lo cierto o cuéntame qué tipo de jugador es y qué piensas de su incorporación? Estás en lo cierto porque es un poco más bajito de los que tú has dicho, pero es un jugador súper agresivo. Con esto puedes recordar un poco a Greenlaw. Es un jugador que tiene una facilidad de ir de lado a lado que es brutal la que tiene. ¿Qué pasa? Que era un pick que la gente por tema de lesiones, tema de estatura, espera más tarde. Pero si Saleh lo quiere en tercera, ese tío tiene que caer en tercera. Y luego lo que comentaba Carlos de Stout, yo creo que es un picazo, es un jugador, solo hay que ver
rueda de prensa de Lindsey Chanan, le preguntan, ¿y se parece a Kawan Williams? Y los dos a la vez hacen el sí. O sea, es un jugador que encaja perfectamente. Podemos decir que los 5 primeros picks serán jugadores de caja, del front seven, porque Stout yo por fuera me cuesta verlo. O sea, creo que estará en el slot siempre. Y el blitz, cuidado que es un jugador que va muy, muy bien al blitz. Y David, cuéntame, ¿a ti qué es lo que te produce picorcito de este draft? Bueno, ustedes que me conocéis ya, podéis adivinarlo, ¿no? Ya sé por dónde, ya sé por dónde vas, ¿eh? Yo tengo una debilidad con un jugador que creo que no debió salir nunca del equipo, que es DJ Jones. Y yo cuando escuché que habíamos piqueado a CJ West y que era una fotocopia de DJ Jones, pues dije, ya tengo mi jugador favorito de este draft. Así que estoy deseando de verle en acción porque pienso que es un jugador que nos puede aportar mucho. Creo que ya lo habéis dejado, tanto Carlos como Albert lo han dejado de caer, que este draft ha sido jugadores, hemos drafteado jugadores muy pesados y especialistas en parar la carrera, que fue uno de nuestros mayores pesadillas el año pasado, nos corrían como les daba la gana y creo que Sale ha llegado y ha dicho, vamos a tener un front four, un front seven muy fuerte y este año no nos van a correr ni muchísimo menos tan fácil como el año pasado. Así que yo estoy deseando ver a mi fotocopia de DJ Jones, CJ West. No lo liamos. El problema es el año pasado y el anterior, porque con todo y que se llegó al Super Bowl, uno de los problemas fue precisamente defendiendo la carrera, ¿no? Mucho tiempo ahí era donde hacían daño y a pesar de la gran temporada que tuvimos, de todas maneras, la diferencia de ese año es que nos corrían mucho, pero eran uno de los mejores equipos en zona roja. Entonces te acumulaban 80, 90, 100 yardas los corredores, pero no anotaban. Y ahí cerrabas los espacios y no se notaba tanto, pero era algo que ya veníamos sufriendo desde hace un par de años. Totalmente, totalmente. Oye, y Carlos, ya una vez te he hablado del draft, hay un tema ahí que es capital, un tema que yo no quiero sacarlo porque no me preocupa, estoy tranquilo, pero es muy, muy, muy importante que la renovación de Purdy, ¿no? Todos creemos que va a seguir adelante y te la voy a mezclar con otra pregunta. Soy así de barroco. ¿Vamos a renovar a Purdy? Dime que sí, por favor. Dime que va a ser pronto y que va a ir todo bien. Por favor, te lo pido. Y luego, ¿crees que vamos a incorporar a alguien más para que Purdy no tenga que estar corriendo para salvar la vida todos los partidos, todos los snaps? ¿Crees que se puede incorporar a alguien más para la línea ofensiva de aquí hasta que comience la temporada? Cuéntanos, si ya me dices las dos cosas que sí, Carlos, yo me voy como un niño a la cama sonriendo y a ver cómo me duermo de la ilusión. Sí, lo de Brock creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Lo han dejado muy en claro los dos, incluso Brock en su entrevista el último día, ¿no? Cuando ese día que decimos que es el día que van a limpiar los lockers, ¿no? Que uno llega y ya están literalmente sacando sus cosas. Brock dijo que quería hacer la renovación lo más pronto posible, lo más ágil posible y que él se quería quedar en el equipo, ¿no? Y además Brock tiene la ventaja de que primero está consciente de las necesidades del equipo, segundo, que debido a la forma en la que fue drafteado y los buenos números que ha tenido, Brock tiene una cantidad impresionante de patrocinadores y eso es muy importante porque eso le permite a Brock no pensar tanto en ese contrato, por el hecho de que no tiene que asegurar tanto eso porque él se tiene que asegurar seguir jugando bien, más que asegurar el dinero. Y sí es cierto que parte de este contrato pues tendrá que llevar un dinero garantizado que obviamente sabemos que en estos días es lo más importante para cualquiera de los jugadores y creo que en eso están. Prueba fidedigna de que creo que todo está bien es el hecho de que Brock se haya presentado a las pruebas, a las juntas, que no tiene por qué hacerlo. Era simplemente el primer llamado, era totalmente voluntario y normalmente un jugador por el mismo George Kittle nunca ha aparecido. Apareció el primer año y después nunca más. O sea, Fred llega para la tercera fase del camp, ¿no? O sea, directo casi al camp. Entonces, porque no hay necesidad de que esté aquí. Son cosas que ya las tiene el mismo Trent Williams. Trent Williams llega literalmente casi el primer día de camp.
Y Brock no, Brock vino, estuvo aquí, habló con los novatos, incluso se llevó a Mac Jones, a Ricky Pearsall, estuvieron juntos en Florida lanzando y entrenando juntos. Entonces, Brock está comprometido con el proyecto y creo que eso es la principal razón por la que no me preocupa su renovación. Creo que hay un montón de cosas que están viendo entre los dos para ver cómo puede seguir el equipo, seguir siendo competitivo. Porque Brock tiene que defender lo suyo al final de cuentas porque es su trabajo y lo hace muy bien. Pero también tienen que ver cómo pueden hacer que entre los dos se ayuden para que Brock siga haciendo su trabajo muy bien, pero el equipo pueda seguir ayudándole a Brock a poder hacer su trabajo bien, ¿no? Y después, en lo que queda de cómo apoyar la línea ofensiva, queda mucho tiempo. A mí me gustaría pensar que sí, que de hecho las piezas que están buscando seguramente sean veteranos, ¿no? Veteranos que vengan a rendir inmediatamente. Por ahí, por ejemplo, el gran incógnito para todos es la confianza que le tienen a Colton McKivitz, ¿no? Porque, por ejemplo, Trent Williams creo que está asegurado. El guardia izquierdo, me parece que Barge, que tuvo una muy buena final de temporada pasada, puede venir a suplir esa posición, no es tan complicado. Obviamente en el guardia derecha no tenemos ningún problema porque parte de los grandes hits del draft pasado fue encontrar a Dominic Puni. Y luego habrá que ver qué pasa con el centro y con McKivitz, ¿no? Que para mí son las dos grandes incógnitas, ¿no? No sé cómo esté la confianza con Brendel después de los números que tuvo el año pasado. Y después, te digo, Colton ha aguantado bastante. Entonces, no sé también cómo esté en ese término confianza con tanto el coordinador de línea ofensiva como con Kyle Shanahan, lo que necesita. Pase lo que pase, creo que al final de cuentas, sí, la ventaja sería ver a Brock no correr tanto. Pero es algo que siempre va a hacer, ¿no? Porque a Brock le gusta improvisar, de repente va a salir y aunque tenga de repente alguna cobertura, dice, no, voy a salir por allá para ver que encuentro algo más y eso lo vamos a seguir sufriendo todos. Oye, y me ha llamado la atención eso que me has dicho, yo no manejaba ese dato, es un jugador que atrae muchos sponsors, entiendo que por el tema de ser un poco el sueño americano, ¿no? Efectivamente eso, yo creo que es una historia, ojalá se termine con un anillo en su dedo, ¿no? O todos los que puedan venir, pero que verá que es una historia especialmente bonita, ¿no? Ver cómo alguien, pues ciertamente repudiado, ¿no? Luego al final está siendo el niño guapo de la fiesta, ¿no? Por ahí le viene mucha viruta, ¿no? Entiendo. Sí, y creo que eso es importante a la hora de poder negociar con el equipo, es sumamente importante. Hay otros jugadores que no pueden darse ese lujo, ¿no? Los linieros ofensivos, de repente los linieros defensivos. O sea, sí hay un tema de marketing que ciertos jugadores no pueden tener comparados con otros jugadores, ¿no? Parte de la crítica al equipo el año pasado por fuera, no es algo que yo comparto porque al final de cuentas me parece que es parte de su trabajo, fue la cantidad de comerciales que tenían nuestros jugadores. Christian McCaffrey estaba como en 6 o 7, Brock estaba en otros 8, Kittle estaba en otros 6, entonces comienza a sentirse que están como más preocupados por las cosas extracancha que por el juego, ¿no? Y que eso a veces te trae problemas. Yo no creo que sea el caso. Yo, o sea, conociendo, por ejemplo, cómo trabaja Christian McCaffrey, viéndolo de cerca, Christian tiene tiempo para hacer todo eso y más. Y lo administra muy bien, ¿no? Lo mismo con George. George se da tiempo de ir hasta con los amigos y salir con la familia y todo, y sigue siendo un profesional, siempre está todo a la medida, todo está como debe de ser. Y lo mismo pasa ahora con Brock, ¿no? El hecho de que haya llegado ese vendaval de oportunidades precisamente porque llega un Super Bowl, ¿no? En su segundo año, y que seguramente hubiera llegado a 2 Super Bowls ya si no hubiera tenido esa jugada en Filadelfia, ¿no? Lo más seguro es que a lo mejor hubiera jugado este Super Bowl. Ya si lo gana, no, es otra historia, pero creo que podría haber estado ahí. Y sí, sigue siendo un muchacho joven, ¿no? De una parte del país donde normalmente es muy fútbol americano, es como el prototipo estrella de un quarterback de la NFL y de high school y de college, y por eso lo viene, ¿no? Incluso una de las más divertidas que tuvo, porque mi hijo la disfrutó bastante, hizo una campaña con una caricatura que se llama Paw Patrol. No sé si la conoces, que son los perritos que son Sí. uno es policía, uno es bomberos. Patrulla canina, sí. Aquí es patrulla canina, sí. Entonces hizo un video con la patrulla canina, ¿no? Que ellos le daban un speech motivacional. Entonces, pues bueno, qué mejor que tener eso en el equipo, porque realmente te ayuda bastante a la hora de ser parte de la liga. Claro. Pues a ver si hay suerte, y a ver si hay suerte y lo arropan bien. Hombre, yo creo que la figura de un center pues vendría como agua de mayo
para nosotros, a mí yo tengo una sensación, esto que voy a decir es una explicación un poco básica, pero que yo creo que van un poco por ahí los tiros. Yo creo que el hecho de que a él le entren por muchos lados, pero sobre todo por el lado de McKibbin, por el centro, hace que si pudiésemos traer un center, por ejemplo, medianamente en condiciones, y él estuviese solo preocupado de un lado, iba a favorecer mucho su juego. Yo creo que luego tiene piernas para poder salir de un problema. Entonces, yo, bueno, a ver si hay suerte y por lo menos le tapamos una de las vías de agua. Ya hemos hecho un repaso de los primeros picks del draft. Déjame que eso hacer un apunte aquí, que es otro jugador que también sabéis que me gusta mucho y que también he dicho un montón de veces que nunca debe haber salido de 49ers y que está libre ahora mismo. Dejémoslo en el aire. Se llama Daniel Brunskill, porque es un jugador que vendría fenomenal para jugar de guardia y si me apura hasta juega de center. Ahí lo dejo. El problema de, sobre todo, los jugadores que has mencionado es que precisamente porque tuvieron temporadas muy buenas con los 49ers, se revalorizan y el tope salarial te acaba matando, ¿no? Porque al final de cuentas, para mí los dos, por más buenas temporadas que haya tenido DJ Jones y Daniel Brunskill con el equipo, seguían siendo jugadores de reparto. Entonces, a tener temporadas donde ya no son jugadores de reparto, hay que pagarles como jugador estelar. Y el equipo no tenía para pagarles como jugador estelar porque además ya los había tenido en el equipo y sabían el rol que tenían. Entonces había que tomar ahí decisiones, ¿no? Y lamentablemente ahí es donde a DJ le sale un contrato monstruoso con Denver y los dos dicen, sabes que esto es lo mejor para ti y dale, ¿no? Lo mismo pasa con Daniel. Entonces ahí es complicado. Incluso veo una pregunta que nos mandan que dice que no hubieran dejado ir a Javon Hargrave o a Leonard Floyd. Y es precisamente el mismo problema. Javon Hargrave tenías que aguantarlo todavía como estrella, pero lo trajiste como una de las incorporaciones importantes del equipo y se lesiona, entonces no pudo aportar. Entonces le tienes que seguir pagando como una incorporación importante del equipo, pero no estuvo aportando. Y Leonard Floyd llega con un contrato más o menos mediano, tiene muy buena producción, pero es un jugador que está muy bien valorizado. Entonces, a la hora que tenías que ir a hacer algunas decisiones de dónde cortar para que entre el dinero de Brock, decías, bueno, pues voy a tener que cortar a un jugador que sí es cierto que aportó bastante, que estuvo bien esta temporada, pero que precisamente en este draft, como tengo opciones para poder taparlo y a él lo puedo revalorizar y que se vaya a otro lado y que tenga una muy buena opción también para yo ayudarle, creo que ahí es donde se toman esas decisiones, ¿no? A veces uno que se quiere, o sea, si por uno fuera, se va quedando con todos, ¿no? Como si fuera en la época de Jerry Rice, ¿no? Y vas juntando todos y haces como el Infinity Gauntlet de Thanos y vienes y ganas un Super Bowl. Totalmente, totalmente. Oye, Albert, lamentablemente estamos llegando ya al final del programa. Por rematarlo y poner el lazo, ¿nos podría dar una rápida pincelada sobre los jugadores que no hemos mencionado del draft? Sí, yo creo que del primer y segundo día hemos hablado de todos. De West ha hablado un poco David, sería un poco la copia de DJ Jones, ese jugador que arrolla un poco el poker rival, que puede llegar a parar la carrera de una manera excelente, y viene Indiana que este año ha hecho una temporada brutal en Indiana. Luego al pick a mí me ha sorprendido más el de Jordan Watkins, que era el receptor 3 de Ole Miss, un jugador de slot muy rápido, muy bueno, digamos, en los primeros 10 metros para recibir saliendo esas LAN rápidas. Es un jugador que te va a dar ese juego corto. Luego Jordan James, que otro jugador que le gustaba mucho a David. Jordan Mason, un jugador, digamos, dentro le cae parecido con esa capacidad a punto de punto bajo, corre fuerte entre los tackles. Yo creo que es un jugador que puede aportar desde ya en el backfield. Luego Marcus Ingles, otro, es un tío físicamente brutal. Creo que fue el safety más rápido en la Combine. Pero yo lo sigo viendo más a principios de gunner, en equipos especiales, o si me apuras en slot, y veremos si evoluciona para llegar a ser un safety. Luego, para mí, uno de los picks que más me gusta, Connor Colby, sabemos cómo trabaja igual las líneas, un jugador preparado. Estoy con Carlos, que a Shanahan le encanta Barch y va a empezar Barch, pero como se duerma, Colby le puede llegar a competir el guard. Y luego Junior Bergen de Montana,
solamente creo que será un jugador de equipos especiales, un retornador tanto de punts como de kicks brutal y con unas estadísticas brutales. Creo que viene de la FDS, que es como la segunda división de goles, y creo que tiene el segundo mejor ranking de yardas por retorno, y el primero es de un conocido Copper Cup. Creo que Copper Cup eran 17 y él tiene una media de 16 con algo. O sea, es un retornador que en principio pinta bien. Veremos qué pasa. Muy bien. Y creo que es importante incluso porque a lo mejor por ahí yo creo que la gente de repente se enfoca mucho y creo que es algo que incluso a los Niners les había pasado y era un problema. Habíamos tenido muchos problemas en equipos especiales en general. Ya un coordinador nuevo, había que apuntalarlo. Entonces, algunas de estas decisiones, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, vemos el safety, la de regresar patadas, es precisamente para poder apuntalar esa parte, porque parece que al principio parece que no es tan importante y que puedes solventar esas cosas, pero acaban siendo importantes, ¿no? Vimos que literalmente la chispa que despierta a los Chiefs en el último Super Bowl fue una patada de despeje que no controla bien el equipo, que le pega a Darrell Luter en el pie, y ahí se complican las cosas, ¿no? Entonces, había que apuntalar eso, creo que es parte fundamental e importante del equipo, y por eso también buscan piezas directamente para los equipos especiales, porque un jugador de equipos especiales a veces es tan importante como cualquiera de los 11 titulares, tanto de la línea defensiva o de la línea ofensiva. Entonces, creo que también por ahí va, ¿no? Y encontrar estos jugadores que, ok, ya estoy aquí apuntalando mi línea ofensiva, aquí está mi línea defensiva, esto es lo que quiero hacer, pero también en equipos especiales, este es el nuego plan, y creo que por ahí van también algunos de esos picks. Sí, la verdad que... Perdonad, si me he dejado uno, el quarterback Curtis Rook, canadiense de Indiana. Es el prototipo perfecto de cornerback, 6'5", no sé, son 100 kilos, buen brazo. Lo que pasa que es un tío de primera lectura y un tío que no tiene el release que tiene Purdy. Veremos si se puede trabajar con él, pero digo, es el prototipo que todo el mundo quiere de quarterback. Y sabemos que en los Niners es como una filosofía, ¿no? Decía Bill Walsh que en todos los drafts tenías que draftear un quarterback. Pase lo que pase, siempre tienes que tener un quarterback. Entonces creo que han seguido la línea de Walsh desde entonces, y por eso decidieron irse con un quarterback por si acaso. Sí, son como estos juegos de cartas en los que de vez en cuando puedes robar, ¿no? Y dices, a veces hay que probar, aunque sea un poco de suerte, que a veces aquí viene alguna maravilla, ¿no? Y entonces no queremos descuidarlo mucho. Me gusta mucho lo que apuntáis de los equipos especiales, porque yo estaba pensando exactamente lo mismo que ha dicho Carlos. No es baladí muchas veces el hecho de que un jugador no vaya a tener muchos minutos o que no vaya a ser mejor un prospecto con vista a ser un titular, pero que bueno, que pueda aportar mucho en equipos especiales, porque nos hemos desangrado la temporada pasada por ahí. Entonces todo lo que sea mejorar ahí nos va a hacer mucho, mucho bien. Como digo, llegamos al final, no me quiero ir sin que digan los undrafted, David. Undrafted, Free Agent, Signer, ¿qué pasa ahí con esa gente? Sí, pues hemos fichado a 6 undrafted: Corey Kinner, un running back proveniente de Cincinnati; Sebastián Valdez, un defensive tackle de Washington; Drew Moss, liniero ofensivo de Colorado State; Stone Blanton, un linebacker de Mississippi State; Jacob Robinson, un cornerback de BYU; y Isaiah Neyor, un wide receiver de Nebraska. Déjame apuntar que me gustó mucho el comentario que hizo Carlos con Jesús Zárate en su análisis del draft, en el que él decía que por el corte de jugador que habíamos drafteado y por el carácter que le va a dar Sale al equipo, él veía que este año el equipo va a estar más enfocado a terminar los partidos en un 25-7 que en un 45-28, ¿no? Que era lo que estuvimos el año pasado. Yo creo que precisamente por eso este año han sido tantos los picks defensivos que hemos hecho, porque vamos a esa soft reconstrucción partiendo la base del equipo desde la defensa. Y también mencionar que el equipo invitó a Kenny Almendares, que es un pateador de descendencia hondureña,
que fue de hecho el mejor pateador de college del año pasado, lo invitó a que tenga una prueba con el equipo para competirle a Jake Moody. Entonces, otra pieza que están agregando. No está de más, no está de más tampoco, como tampoco está de más que os diga dos cositas. Por un lado, que es un momento fabuloso si os ha gustado el programa, o incluso si no, para que le deis a like, para que os suscribáis, para que os vaya llegando pues esa alertita de que, oye, que hay programas y que tenemos gente como Carlos Justiz, que es la otra cosa que iba a apuntar. Carlos, mira, nos tratáis muy bien, sobre todo desde el otro lado del charco, lo percibimos mucho, nos tratáis muy bien, pero en concreto tú nos tratas siempre muy bien, acudes a nuestra llamada y por mucho que ocurra muchas veces, no quiero dejar de decir lo ilusionante que es para nosotros entrevistar a alguien como tú y luego lo muchísimo que se divierte y que aprende por nuestra fanaticada cuando ve el programa y viene gente como tú. Así que muchas gracias por haberte pasado por los micrófonos de 49er España. No, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Pero para nosotros es un placer poder trabajar para ustedes desde este lado. Y que nos hayan aceptado también, ¿no? O sea, yo crecí en la Ciudad de México, de hecho nunca jugué fútbol americano con Pats, porque mi papá nunca me dejó, porque mi papá sí jugó con Pats. Me dejó jugar flag solamente, pero siempre fuimos a la cancha, fuimos apasionados. De hecho, mi primer amor realmente con el fútbol americano fue la Universidad de Miami, los Miami Hurricanes. Mi primer partido que fui, creo que lo había mencionado alguna vez en otro programa, fui a ir a ver un UMFSU al Orange Bowl y ahí me quedé enganchado con el fútbol americano, ¿no? Y yo crecí justamente en la época donde los Niners y los Cowboys eran los amos y señores de la NFL, ¿no? Yo era un niño en ese entonces y era fácil, ¿no? Entonces, cuando llego aquí al área de la Bahía y me dan la oportunidad de trabajar con el equipo, realmente ha sido impresionante poder sumar para el equipo, poder sumar para las voces en español de la NFL en los Estados Unidos. Y bueno, el hecho de que ustedes nos reciban también, realmente lo apreciamos muchísimo. Siempre lo estamos leyendo, siempre estamos atentos a las cosas que hacen y ustedes también suman, ¿no? Porque al final de cuentas, la familia NFL, la familia 49ers, la hacemos todos, ¿no? Por eso somos los fieles a la Bahía y muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo. Ya aquí en España, si alguna vez te alargas y te das un paseíto por aquí, ya sabes que tienes casa y te íbamos a poner bien de comer, bien de beber y os íbamos a recibir siempre de maravilla. Así que apúntalo, ¿eh? Perfecto, estamos hechos. David, Albert, muchas gracias por haber pasado también por aquí, ¿no? Yo creo que hemos disfrutado mucho el programa de hoy. Es un placer tener a Carlos siempre. Muchas gracias, Carlos. Sí, un placer como siempre y la verdad, poder escuchar a Carlos tan cerca de la Bahía, es un placer, siempre es un placer poder escuchar una voz tan autorizada como la de Carlos. Y también es un placer que cuando nos despidamos pongamos la pedazo de canción que cada vez que la escuchamos, fíjate que llevamos tiempo escuchándola, se nos pone el vello de punta y que podamos terminar el programa como siempre al grito del ¡Let's go Niners! Vamos. Comienza otro año la batalla de las batallas. Los soldados ya se pintan de negro sus caras. La bahía luce el rojo de la sangre derramada. El dorado es nuestro cuartel de Santa Clara. La afición ha empezado a colgarse las cadenas. Se escuchan en el Levis rugidos de animales empujando a nuestro equipo. Con furia en las venas teñirán de rojo y oro todas las gradas rivales. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Brick by brick alcanzaremos la gloria. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Como ya hizo Montana lograremos la victoria. Los brazos de Nick Bosa guían nuestro destino. La furia de Trent Williams empuja a nuestros hermanos. Solo un objetivo en la mente de la Faithful: ver a Purdy sonreír con el Lombardi en las manos. Al este y el oeste del Atlántico se oían los gritos de la Faithful que al equipo acompaña. En América y Europa la pasión de la Bahía se sentirá en las gargantas de 49ers España. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Brick by brick alcanzaremos la gloria. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Como ya hizo Montana lograremos la victoria. Vamos
Los 49ers a construir nuestra historia. Brick by brick alcanzaremos la gloria. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Como ya hizo Montana lograremos la victoria.